Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por invitarme a formar parte de este panel en el curso internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión. Lamentablemente no voy a poder estar de manera física, pero sí habíamos acordado que podía llegar a ser una manera interesante de presentar el proyecto a través de un video. Entonces, bueno, de esta forma vamos a intentar contar qué es lo que estamos haciendo en Anguil con los comederos inteligentes. Me gusta siempre empezar las charlas con una pregunta disparadora o algún tópico disparador para después encauzarnos o dirigirnos hacia el tema de la ganadería, que es a lo cual nosotros, nuestros desarrollos están apuntando. Entonces, en primer lugar, quiero que nos pongamos a pensar cómo la tecnología está cambiando todo lo que hacemos. Si nosotros nos ponemos a pensar, hace 20 años atrás, cuando teníamos que esperar en algún lugar, la manera más común de pasar el tiempo era leyendo el diario. Hoy seguimos leyendo el diario, seguimos haciendo la misma actividad, pero por medio de un teléfono celular, o muchas veces revisando correos, o trabajando en esos momentos ociosos en los cuales tenemos que estar esperando. Entonces la tecnología cambió y cambia todo lo que hacemos, tanto en nuestra vida personal como a su vez en nuestro trabajo, en el día a día de nuestro trabajo. Y veamos qué tan rápido cambió. En el 2005, en la Plaza San Pedro, cuando Benedicto XVI asume como Papa, si vemos, prácticamente no había ningún teléfono celular en esa plaza. En el 2013, cuando asume el Papa Francisco, el caso se invierte, ¿no? O sea, prácticamente podríamos decir que hay muy poquitas personas que no tienen celular, y siendo el resto de los participantes en esa plaza tienen un celular y están filmando ese momento. Entonces, ese dato de lo rápido que cambió esta situación y cómo el mundo espera ser en el 2020, o sea, cuáles son las proyecciones de cómo van a ser, cómo los dispositivos van a estar conectados a Internet en el 2020, y cómo eso puede afectar a nuestra manera de trabajar y nuestra vida cotidiana. Esta diapositiva o este gráfico a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi, cuando plantea que en el 2008 ya empezó a haber más dispositivos conectados a Internet que personas en el mundo, y con una proyección de que para el 2020 haya casi 7 dispositivos conectados a Internet por cada una de las personas. Entonces, esto no quiere decir que yo tenga 7 teléfonos celulares, sino que voy a tener un teléfono, mi auto va a estar conectado a Internet, el aire acondicionado, mi televisor. O sea, en definitiva, todas aquellas cosas que para nosotros son cotidianas, en algún punto van a estar conectadas a Internet, generando información y facilitando nuestro día a día. Entonces, si pensamos que son las personas las que están conectadas a Internet, pero también hay otra gran cantidad de cosas que se pueden conectar a Internet, como son los objetos e incluso los animales. Bajo ese concepto, que en el mundo se lo llama Internet de las Cosas, que es todo aquello que tiene posibilidad de estar conectado a Internet y generar información, se lo conecta a Internet. Los comederos inteligentes lo que hacen es poder determinar el consumo individual de cada animal. Para eso, nosotros en Anguil hemos construido 8 comederos que están distribuidos en 2 corrales. Cada corral tiene 4 comederos, y hoy hay una evaluación de 43 toros que están siendo evaluados en su consumo. Acá se puede tener una mirada total de cómo está distribuido los sistemas y los corrales. El comedero consta de una antena que está en la caja blanca, esa que está allá a la izquierda, una antena que lee las caravanas electrónicas. Cada toro, en este caso, tiene una caravana electrónica con un número único que lo identifica. Entonces, cuando el animal mete la cabeza para comer, esa antena lo identifica, y a su vez todo el alimento está sobre una balanza que todo el tiempo está siendo monitoreada. Entonces ahí nosotros con esos elementos, la antena que identifica el animal, las balanzas que pesan el alimento que había cuando entró y el alimento que quedó cuando salió, más la caravana electrónica, se puede armar un registro de cuánto fue el consumo de ese toro, por ejemplo, en ese periodo de tiempo que estuvo. En función de eso, se pueden empezar a calcular los consumos acumulados de cada uno de los animales, y a su vez mandar esa información a una computadora central que está ahí en los comederos,
que si tuviera conexión a internet, a su vez esa computadora se encarga de enviar esos datos a un servidor para que sean almacenados, procesados y generar mayor información. Básicamente lo que el sistema hace es juntar la información de los diferentes equipos o sistemas de comederos y poder mostrarla de una manera organizada. Acá una de las estadísticas o uno de los informes que puede arrojar es: elegimos un animal cualquiera en un día determinado y podemos ver cómo fue su distribución o los ingresos al comedero y cuánto comió en cada uno de esos ingresos en función del tiempo. A su vez también se pueden calcular los consumos individuales de cada uno de los animales en el periodo de tiempo que va del comienzo del día hasta el momento en que se está viendo el informe. Acá podemos ver el consumo de estos animales. Finalmente, todo este desarrollo, o uno de los principales motivos por los cuales se llevó adelante el desarrollo, es poder medir el consumo residual. Es decir, los animales cada 21 días se pesan. Entonces, en función de ese consumo individual que se tuvo y las pesadas, se puede hacer la correlación entre el alimento consumido y la ganancia de peso que ese animal tiene en función de lo que consumió. Entonces acá, en la línea vertical, en la línea que representa el 0, si fuera el 0, sería que un animal consumió lo mismo que se esperaba en función de su peso. Si cae por la izquierda, significa que el animal ha consumido menos de lo esperado, y si cae por la derecha, significa que ha consumido más de lo esperado. Siendo la línea azul la ganancia de peso promedio de este grupo, y todos los individuos que están por encima de esa línea azul han ganado más peso que el promedio, y los que están por debajo menos peso del promedio. Acá se ve claramente entonces que los 4 animales que están en el cuadrante superior izquierdo son los que han sido más eficientes en cuanto a su consumo, porque han consumido menos de lo esperado, ganando mayor peso que el promedio, y el 1 y el 12 son los animales que han sido menos eficientes en esa relación de consumo, porque en este caso han ganado menos peso que el promedio, bastante peso menos que el promedio, consumiendo más de lo que se esperaba. Aquí se ve la misma información que antes estaba de una manera visual o con un gráfico en sus valores numéricos. Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones de los comederos, poder evaluar consumo residual. Pero también proporciona otras posibilidades. Nosotros en Anguil tenemos cámaras donde estamos monitoreando todo el tiempo los animales y en función de eso se puede empezar a correlacionar algunas situaciones de comportamiento animal, es decir, cuáles son los animales que entraron primero a comer, si hay algún animal que está enfermo o ha disminuido su consumo, porque eso se puede monitorear claramente. Entonces, en función de esos datos, no solamente se pueden sacar relaciones directas o información directa de consumo, sino que se pueden sacar algunos otros datos de comportamiento. Y todo esto nosotros no lo vemos solamente como el sistema de los comederos, sino que es una parte de un sistema mayor que está bajo este paradigma que hablábamos de Internet de las Cosas, donde los comederos generan información, pero nosotros tenemos una estación meteorológica que también genera información y podemos empezar a hacer correlaciones entre esos datos de consumo y las variables, las condiciones meteorológicas del día o de un día en particular. Y a lo mejor de esa manera podemos explicar por qué hubo una baja de consumo o el consumo fue menor un día en particular. Quizás el viento estuvo muy fuerte, hizo mucho frío, estuvo lloviendo. No sé, es como explicar una situación desde diferentes lugares. Y a su vez empezar a sumar capas de información con cada uno de los sistemas que en principio parecieran independientes, pero toda esa información se puede nuclear y generar un gran sistema de información con grandes volúmenes de datos. Nuestro próximo paso es poder correlacionar los comederos con las balanzas de pesadas al paso. Entonces poder obtener las relaciones de eficiencia de consumo casi de manera diaria. Nosotros hoy tenemos que esperar 21 días para poder correlacionar las ganancias de peso con los consumos. Si nosotros tuviéramos la balanza de pesadas al paso, esa relación se podría hacer casi de manera diaria. De la misma manera poder monitorear las aguadas y las bebidas para ver si los suministros de agua están bien, incluso en algún momento poder empezar a medir también cuánto es el consumo de agua. Empezar también a trabajar en cómo los animales se desplazan por el corral y algunas condiciones de como temperatura o alguna otra
característica que sea interesante poder evaluar y empezar a trabajar, como dije anteriormente, en capas de información, lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones, no solamente para el rodeo, sino también amigables con el medio ambiente. Entonces, eso es un poco la mirada que nosotros tenemos de cómo generar la tecnología o hacia cómo nosotros estamos encarando la generación de tecnología, porque creemos que se puede se puede agregar valor a la ganadería de precisión a través de los desarrollos tecnológicos. Para finalizar, hay una frase que a mí me gusta mucho porque un poco nos representa en esta situación. Cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el ayer. Esta frase la dijo Henry Ford y yo me siento identificado porque muchas veces creemos que estamos muy lejos de adaptar tecnología o de poder generar algún tipo de tecnología que genere grandes volúmenes de información y modifique de alguna manera, como decíamos al principio, nuestra manera de trabajar y nuestra manera de vivir. Pero evidentemente esto está ocurriendo. De hecho, en el panel hay sobrados ejemplos de que esta tecnología ya está disponible en el mercado y bueno, hay que empezar a ver cómo la utilizamos para generar mayor valor a los sistemas. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Quedo a disposición por mail o videoconferencia, lo que ustedes consideren, para sugerencias, preguntas y lo que necesiten. Desde ya, muchas gracias.